y los dejo en compañía de nuestro pastor Héctor Bautista. Buenos días, Iglesia del Señor. Una vez más, Dios nos bendiga. ¿Cómo la pasaron esta semana? Mira al que está a su lado, de la mano así, ando en victoria, dígale. Porque me he propuesto andar en el Espíritu y dejar la vida material y carnal. Cristo es victoria en mí, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Para todos la bendición del Señor y todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Por qué? Bendito sea Dios. Le doy una cordial bienvenida a, ¿cómo se me fue? La hija del hermano José y la hermana Edith. Elida, es que Nélida y su esposo. Qué bendición, bienvenido. Démosle un aplauso. Bienvenido, Dios me les bendiga. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno, precioso y maravilloso. A la hermana de naturaleza, la hermana de la mamá de nuestro querido hermano, ¿cómo es? No, pero el hermano, ¿cómo es que llama? La mamá de Santiago, qué bendición familiar. Ay, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Y también a la hermana que está en la parte de atrás con su hija, Morenos y Churcas, bienvenida. Dios me le bendiga, alabado sea el nombre de Dios. Qué hermoso poderles tener en nuestra compañía, en la casa de Dios. En lo más hermoso y bello que puede ser un ser humano es adorar, exaltar y magnificar el precioso y maravilloso nombre del Señor. Amén. Te damos la bienvenida a Israelito, que va. Muy bien, gloria sea el nombre del Señor. Dice una canción hace un mes, pero ese pasa meses. Santo el nombre del Señor. Todo bienvenido a la casa del Señor y los que están en sintonía de igual manera, el Señor nos bendiga a este tiempo precioso, alabanza, adoración al Señor y también de aprender de su palabra. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a mirar cómo estuvimos esta semana en la práctica de andar en el Espíritu. ¿Cómo me le fue el día martes? ¿Qué nos pueden compartir sobre la práctica de esta palabra? ¿No hubieron altares familiares el día martes, congregacional el día martes? Entonces, a ver esos 7 amenes, aunque sea. Yo sé que hay muchos que van, que no participan, que no hablan, que bueno, que es lo mismo que adentro que afuera, pero los que van con el espíritu de crecer en el Señor, quiero oírlos, a ver. ¿Tampoco hay esos? Mercedita, muy bien. El micrófono, corra, corra, corra. Eso. Cada domingo hay una práctica, un nuevo hermano entra a ver que el ejercicio es bueno y se mete. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Allí en el hogar que nos estamos reuniendo, o sea, cada 8 días intercambiamos hogar. Bien, Ha sido de excelente. bendición, como estamos viendo el tema de siembra y cosecha. Hemos estado compartiendo cosas que hemos sembrado mal. Ajá. Y Están reconociendo eso. sí, Señor, y hemos, o sea, pedirle perdón al Señor y empezar a sembrar Ay, para qué vida. hermoso. Amén. Entonces le doy la gloria al Señor por eso y que uno todos los días siempre esté meditando. ¿Qué voy a sembrar? ¿Qué de mi boca va a salir para bendición o para muerte? ¿Para vida o para muerte? Entonces, que siempre tengamos eso en nuestra mente y en nuestro diario vivir. Amén, qué bendición. Les ha llevado a comprender que se ha sembrado mal, razón para pedirle perdón a Dios y pedirle la guianza y junto a ellos decidir sembrar para bien. ¿Quién más? La hermana Marina, la hermana Xiomarita. Alabado sea Dios. Buenos días, iglesia, el Señor les bendiga. Amén. El martes estuvimos allá donde yo vivo, estuvimos compartiendo porque también nos cambiamos de casa cada 8 días y la honra y la gloria sea para Dios porque hubo tiempo de compartir y no esperábamos personas y llegaron otras personas, ¿sí? Entonces, ¿a quién esperaban? ¿Cómo?
Entonces, ¿a quién esperaban? Que no esperaban No, personas. no, o sea, nada más los del grupo, pero llegaron más Nos personas. visitaron otras Más personas. Muy personas y bien, se les gloria a pudo dar Dios. también la palabra sobre la siembra y la Qué cosecha bien. y que todo lo que sembramos y en el transcurso del día pues se había dado esa palabra a personas que iban allá a la casa y me decían tal cosa, y le dije, pero o sea, nosotros tenemos un temario y les explicaba el temario. Ajá. Entonces yo le decía, se hace necesario que nosotros, o sea, nos redargullemos nosotros por medio del Espíritu Santo y o sea, nos concienticemos qué voy a sembrar hoy para saber qué voy a recoger mañana. Muy bien, qué bien, alabamos el nombre del Señor. Veo otras personas están recibiendo también y eso les anima y les Buenos días, motiva a iglesia. seguir. Sí, señora. Nosotros estuvimos compartiendo y allí aprendimos que una vida guiada por el Espíritu produce carácter, honra a Dios y bendice a los demás. Muy bien, produce honra a Dios y carácter a los demás. Bueno, Bueno, en esta mañana quiero compartir primeramente, darle gracias a Dios porque me da el privilegio de ser la líder allí en mi casa, que amén, es una amén. bendición cada uno de los integrantes. Pues ellos son muy tímidos para hablar, pero en esta mañana Sobre todo Israel, ¿sí o no? Dios mío, sí. le doy gracias al Señor por cada uno de ellos y porque hemos estado aprendiendo acerca de la palabra y nos ha llevado a reflexionar de que vivir en la carne nos deshereda del reino de los cielos. Entonces hemos estado ahí como meditando y llevándonos cada uno de nosotros a examinar qué cosas estamos viviendo en la carne para desecharlas de nuestra vida, para sacar todo aquello que no le agrada al Señor y así poder estar preparados pues para ir a la vida eterna. Entonces es algo muy Amén. importante que hemos venido aprendiendo y hemos estado en ese sentir de desechar, de abandonar todo lo que no le agrada al Señor. Qué bendición, alabado su nombre. ¿Alguien más por este lado? Hermano José, Dios te bendiga, alabado sea Dios, me encanta eso. Bueno, hermanos, Dios lo bendiga. Amén, Bueno, todo no puede ser malo, ¿no? Bueno, amén. allá un señor que tenía una finca, el empleado le vendía la leche. Entonces él todos los días que pasaba por un cañito, con el porta que vendía la leche, le echaba dos Intérprete. de agua para rendirla. Y resulta que esa es él lo estaba haciendo era para comprar un sombrero sabanero, ¿no? Entonces, bueno, todos los días le echaba el agua a la leche y la vendía y sacaba sus 4,000 pesos para él. A lo que sacó los 350, él compró el sombrero para una fiesta de San Sebastián, que se llama allá junto al pueblo. Bueno, lo compró, estuvo nuevecito y se lo puso para la fiesta. Bueno, ya la camioneta se iba ahí, ¿no? Entonces a lo que todos íbamos guindados y él jugaba a guindar. Y se le cayó el sombrero en el mismo caño. Y miró para atrás y dijo, de verdad que lo que se viene por agua se va. Santo es el Señor. Ay, santo. A él sembró y de una vez cosechó. Y tremendo, ¿cierto? Tremendo eso. Y así son las cosas de Dios. Dios no quiere que a veces persistamos en algo indebido, entonces inmediatamente obra o actúa. Bueno, me alegra, hermano, y recuerde que el énfasis en este año es morir para vivir. Morir a la carne, morir a la naturaleza vieja, para vivir en el Espíritu, para vivir en la vida del Señor. Y por eso los invitamos que asista el martes, pero además de asistir, asista con un espíritu abierto a que su vida genere cambio por la palabra que de Dios va a ministrar a través de los diferentes hermanos, porque son experiencias que estamos adquiriendo, que estamos viviendo para la honra del Señor y en ese proceso de vivir para el Señor. Amén. ¿Verdad que sueño? Imagino que el entorno donde hay altares familiares, aquellos vecinos van a empezar a llegar a Dios, porque su vida va a empezar a revelar a Jesús, va a empezar a mostrar la diferencia. Salí esta semana a hacer una diligencia, estamos haciendo una fila, y entonces una persona, no les digo quién, se sale de la fila. Y al salirse de la fila pasa un carro que por milímetros se lo lleva. Entonces entró y que veía miserables conductores desgraciados. Dije, ojo, ¿usted anda en el espíritu o anda en la carne? Perdón, pastor. No, a mí no me pida perdón. Usted debe saber quién es y cómo anda. ¿Fue culpa del conductor? No fue culpa, fue por usted estar inquieto y pegar ese salto hacia allá. Entonces es cuestión de pedirle perdón a Dios y agradecerle al Señor que no permitió que el otro se lo llevara.
¿Ve? Pero tan fácil que es hacer revivir la carne cuando no somos culpables. Cuando somos culpables, hermano, tremendo, y echarle la culpa a los demás para limpiarnos. Entonces, hermanos, me alegra y anhelo que cada día este espíritu de vivir, darnos al espíritu, vaya creciendo en nosotros. Vaya creciendo en nosotros. Le pregunté a alguien por una persona que vive en su casa, y la persona es de la iglesia. Y la respuesta fue muy maluca, muy maluca. Le pregunté sobre el testimonio de la persona y no fue buena, por supuesto. Entonces, ello me llevaba a meditar. Oímos y escuchamos, y nada que bajamos al alma las cosas que llegan a nuestra mente o a nuestros oídos. Que permitamos que esas cosas se den, y vamos a orar diciéndole a Dios que una vez más venimos abiertos, sedientos y reconociendo que somos necesitados de su gracia, de su misericordia, y que queremos realmente vivir en el Espíritu para la honra y la alabanza del Señor, bendición y alcance de muchas vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento estamos delante de tu presencia. Honramos, exaltamos y magnificamos tu santo nombre por la obra tan preciosa y maravillosa que tú estás y vienes obrando en nuestra vida, Señor, en pro de acercarnos cada día a tu presencia y al reino de los cielos. Padre, en la esperanza maravillosa que cuando tú vengas, Padre, por tu gracia seamos dignos de ser raptados y tomados de esta tierra para estar contigo por toda la eternidad. Bendícenos, Señor, en esta mañana. A través de tu palabra, una vez más, abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestro sentido, nuestro intelecto, nuestra alma y todo nuestro ser. Y te pedimos, Señor, continúa y siga hablando, porque nosotros como sus hijos, como tus discípulos y sus siervos, estamos deseosos de seguirte escuchando, Señor, para la edificación y la santificación de nuestra vida. Padre, de igual manera, mi vida está en tus manos, en la dirección de tu Espíritu. Úsala para tu honra, para tu alabanza, exaltación y adoración. En el nombre eterno, precioso y bendito de Jesús, tu Hijo, con acción de gracias. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Les quiero pedir oración por ahí, hermano Antonio. Está hospitalizado a causa del pulmón. Entonces, que el Señor se magnifique. Ayer lo estuve orando, le estuve aconsejando, le estuve hablando, y está dispuesto a que el Señor se glorifique de acuerdo a su voluntad en la vida de él. Amén. También mi mamita, que ha venido teniendo unas recaídas muy fuertes, que Dios también sea glorificándose en ella y en toda mi familia, porque sean salvos para la honra y la alabanza de nuestro Dios. Ay, Josefita, ¿está delicada de salud? Ay, vamos a orar de una vez. ¿Hay alguien más por salud? Gracias, Señor, que están sanos. Señor y Padre celestial, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, honramos, alabamos y engrandecemos tu nombre una vez más. Basados en esas palabras que nos da la esperanza, la certeza y la seguridad de que tú eres nuestro sanador, de que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro sostén, Señor. En este momento nos acercamos a ti para darte gracias por la vida y la salud de mi hermana Josefa, Señor. Es una mujer de fe, es una mujer que confía y espera en ti y te tiene solo a ti, Señor. Gracias por cada persona que tú usas para bendecirla, Señor. Y en este momento, Señor, te pedimos, unidos a la fe de ella, que envíe tu palabra de poder, tu palabra de sanidad, tu palabra de liberación al cuerpo de ella, Señor. Y en este momento ella reciba sanidad, primero porque cree en ti, y cree que en la iglesia oramos porque Dios la bendiga y la sane. En el nombre de Jesús, de igual manera, Señor, glorifícate en la salud de mamita, glorifícate en la salud de Antonio, Padre Celestial. Tu voluntad sea hecha para la honra, la alabanza, la exaltación de ti y, Señor, para bendición de ellos. En el nombre amado de Jesús, y así en cada hermano, cada persona que está enferma, Padre, manifiesta tu grandeza, tu poder y tu misericordia. Amado Dios, y continúa tu obra salvadora en toda nuestra familia. En Cristo Jesús, Señor nuestro, con acción de gracias. Amén y amén. Muy bien. La Biblia la abrimos. Leímos la primera vez Gálatas 6, del 1 al 10. Después leímos Gálatas 5, todo el capítulo, junto al versículo, hasta el versículo 10.
del 6. Hoy vamos a leer del versículo 1 Gálatas al versículo, ya le dije, Gálatas 6, versículo 1 al versículo 4. 3. Dejemos al 3. Nuestro tema es, amados hermanos, la siembra y la cosecha, y apenas estamos en el preámbulo de entender lo que es una siembra, ¿cierto? Para poder cosechar. Muy bien. Entonces vamos a leer estos 3 versículos en el nombre del Señor para bendición y santificación de nuestras vidas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pregunta, ¿el apóstol está escribiendo a inconversos? No. Entonces, ¿por qué dice? Porque si alguno se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué quiere decir si le está escribiendo a creyentes? Porque si son creyentes, consideramos que todos somos hijos de Dios. Oh, aló. Ah, bueno. ¿Qué? Muy bien. ¿Ya aprendieron el versículo 1? ¿No se han aprendido el versículo 1? Menos el 2, el 3 y que menos, y el 7, si es el que saben. Bueno. ¿Notaron algo raro esta semana en el altar congregacional respecto al tema que venimos tratando? ¿Algo extraño? Yo di participación a ver si lo tocaban, pero parece que no lo notaron. ¿No notaron el domingo pasado que yo en vez de hablar, amados hermanos, de mansedumbre, aclaré qué es la templanza? ¿No notan eso? El texto no habla de dominio propio, pero yo toqué el dominio propio o la templanza y no toqué la mansedumbre. Nadie en el hogar, en un hogar, levantó la mano porque el pastor tocó esto, porque el pastor dijo esto, cuando esto no está hablando del texto. Nos falta observación y atención. Hoy le voy a mostrar por qué toqué la templanza y no toqué la mansedumbre. Pero es cuestión, hermanos, de estar, dice un dicho, ¿cómo? Muy bien, en atención, hermanos. Bueno, vamos a las personas que están visitando esta iglesia. Díganme cuál es el tema y cuáles son los 3 objetivos que estamos alcanzando. 1, 2 y 3. La siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha para usted, amigo, hermano, que nos está visitando hoy. Objetivos. Comprender que el andar en la carne conlleva a vivir una vida compleja y sin esperanza de vida eterna, mientras que vivir en el Espíritu nos conduce a disfrutar el vivir en la voluntad de Dios. Muy bien, comprender la diferencia de andar una vida en el Espíritu a seguir andando una vida en la carne. Lo uno lo lleva a una vida compleja, de tormento, de dolor, y amado hermano, lo espiritual nos lleva a una vida segura de esperanza y gloria de vida eterna. Segundo objetivo, ¿cuál es? En lo que hoy enfrentamos, paz, un buen vivir o tristeza, angustia y dolor, es justo el resultado de lo que derramamos o esparcimos ayer. Resumidamente, la vida que vivimos hoy es el resultado de lo que ayer regamos, sembramos o dimos. Amén. Entonces, cada vez que vengan dificultades a nuestra vida, adversidades, permitámosle, en vez de renegar o echar culpa a los demás, meditar. ¿Qué hice en el pasado semejante a esto que me ha conducido a este vivir hoy? Y el tercero. Decidir guardar, atesorar en nuestra alma y memoria la palabra de Dios en pro de sembrar para bendición y vida plena. Si no decidimos guardar o obedecer la palabra del Señor, nunca vamos a salir de ser carnales. Como creyentes nunca vamos a salir de ser persona de una vida natural o material. Y la palabra ha sido dada para que usted y yo como creyente salgamos de ese tipo de vida que vive todo el mundo y vivamos la vida en la voluntad del Señor, que es la vida guiada por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a donde quedamos hace 8 días. No vamos a hacer resumen porque son de tiempo.
Quedamos en que vamos a hacer una segunda pregunta. Yo les dije que precisamente una persona no espiritual no debe, la cual es de espíritu arrogante, no debe ni sirve. ¿Para qué? Para restaurar a una persona, a un creyente que resbala, que peca, que cae, que se debilita, etcétera, etcétera. Amén. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a mirar haciendo una segunda pregunta al pasaje. Una segunda pregunta que podemos hacer al texto es, ¿y por qué con mansedumbre? ¿Quién me dice? ¿Y por qué con mansedumbre? Muy bien, allá el hermano Miguelito, gloria a Dios que... Debe ser con espíritu de mansedumbre para no entrar en contienda, sino más bien hacerle ver a la persona por medio del espíritu que está actuando mal y que no está haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Muy bien, para que no entremos en contienda. Qué bueno, otro hermano, otra hermana. ¿Por qué con espíritu de mansedumbre? ¿No hay una respuesta? ¿Más? Milton y Diana. Oye, Porque eso es lo que nos debe caracterizar para poder entrarle a o sea, ¿cómo le digo yo? Entronizar con la persona que está en que está en la necesidad. Eso es lo que nos permite identificarnos con la situación de la persona. Muy bien. Manayana. Bueno, para mí, porque primero el Señor Jesús nos da el ejemplo de la mansedumbre cuando Ajá. Él se acercaba a aquellos que necesitaban esa restauración. Y segundo, también por lo que dice el mismo texto, que considerándote a ti mismo, ¿cómo me gustaría que a mí me restauraran? ¿Con altivez, con tosquedad, por decirlo de cierta manera, o con el amor de Cristo a través de la mansedumbre? Muy bien. Un cuarto por acá. Está el hermano Michelle y la hermana Marina. Pastor, yo pienso que la mansedumbre nos guarda de pronto de herir a la persona en el momento de quererla restaurar, ¿no? Con Saber mansedumbre decir en las cosas. pro de no herir, no lastimar a la persona que ha caído. Qué bien, vea, excelente. Porque el espíritu de mansedumbre es necesario y esencial en nuestras vidas porque refleja un carácter fuerte sometido a Dios, permitiendo restaurar a otros con gracia en lugar de juzgar y mantenernos en la unidad de la paz. Bueno. Listo, y la hermanita Nieves. Mansedumbre refleja un carácter. Pastor, porque, o sea, a través de esa mansedumbre yo estoy mostrando el amor que yo tengo hacia esa persona y que ese amor me lleva a hacerlo en esa mansedumbre para que la persona no se sienta mal, no se sienta herida, no se sienta de pronto que lo lleve uno a irritarse o a actuar de una manera alterada frente a lo que la corrección que se está haciendo. Está muy unida a su yerno. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Muy bien, hermano, gracias. Miren ustedes, 3 pétalos del fruto del Espíritu Santo. 3 pétalos de vivir embriagado por el Espíritu Santo. 3 pétalos de ser llenos de andar en la guianza del Espíritu Santo, que son paciencia, templanza y mansedumbre. Paciencia, templanza y mansedumbre. Estoy hablando de los pétalos, ¿no? Recuerde cuando les enseñé el fruto del Espíritu. Hermanos, son los 3 pétalos que en los momentos de adversidad, en los momentos de lucha, en los momentos que tenemos, amado hermano, que ser confrontados en nuestra vida espiritual, en los momentos que tenemos que tratar con la debilidad del hermano, nos identifican como verdaderos creyentes guiados por el Espíritu Santo. Nos identifican y afirman nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esos 3 pétalos, hermanos, siempre trabajan unidos. Si usted no tiene paciencia para ayudar al hermano, perdió su tiempo. Si usted no tiene templanza para ayudar al hermano, perdió su tiempo. Y si usted no tiene mansedumbre, perdió su tiempo. ¿Me hago entender? Ya están comprendiendo por qué apareció la templanza, ¿cierto? Ahora lo acabamos de culminar. No olviden la función de esos 3 pétalos. Hermano, en los momentos de adversidad, en los momentos de lucha, en los momentos que usted tiene que tratar con el hermano que hace quedar mal su fe, que daña su testimonio, son los que identifican
su verdadera posición y vida espiritual en el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Bueno, entonces la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer al texto? ¿Por qué con mansedumbre? Todas las respuestas que han dado, excelente menos una. Ustedes la analizan. Primero, porque en ese espíritu de serenidad, ya le estoy diciendo en qué consiste la mansedumbre, porque en ese espíritu de serenidad podemos pensar y considerar que nosotros también en nuestra humanidad estamos propensos a caer en un momento de tentación. Muy bien, hermana Diana. Mire, recuerden, antes de interpretar un texto, dar una respuesta, mire el contexto del texto, el mismo versículo nos tiene la respuesta. Hermanos, mire, ¿y qué tal? ¿Cuándo es que más somos legalistas o carnales? Cuando, entre paréntesis, más espirituales nos consideramos, entre paréntesis. Porque cuando más espirituales nos consideramos que todo anda bien, que todo anda aquí y para allá, creemos que nunca vamos a fallar. Y exigimos que todos se porten como yo me porto. ¿Es así o no es así? Qué tristeza, ¿cierto? Pero entonces cuando él no dice considerándote a ti mismo, está hablando quizás o posiblemente usted no ha caído. Nadie lo ha confrontado en su vida cristiana. Entonces, si no ha caído, tenga presente que a usted le puede suceder lo que hoy le sucedió a él. Y si ya ha caído, con más espíritu de mansedumbre, mirando cómo fue su situación cuando usted fue sorprendido de una falta, cómo lo trataron y cómo le hubiera gustado que lo hubieran tratado, que dieron esa respuesta también. Creo que Dianita también fue. Amén. Cuando estamos en el primer amor y nos queremos super espirituales, que esto es pecado, las moscas son pecado, las cucarachas son pecado, las ratas son demonios y yo no sé qué más cosas. Hermanos, andamos en esa posición de condenar al mundo y todo el mundo, toda clase de creyentes. Pero gracias a Dios, como Pablo mismo le escribe a los Gálatas, eran espirituales. Ustedes ya son maduros y podemos hablar y entender las cosas de esta manera. Amén. Muy bien. Recuerde, primero, porque estamos propensos a caer. ¿Hay alguno de ustedes que cree que nunca va a caer? Los felicito. Eso es ser uno sincero delante del Señor y con la fe que profesa. Porque la Biblia dice, no hay quien deje de pecar. No hay justo ni en uno. No hay quien diga, no, yo nunca peco, porque no lo hay. Todos somos débiles, amados hermanos, y debemos tener eso siempre presente en nuestra mente. Hermanos, es mediante el convencimiento de esta verdad que tendremos amor y misericordia para ayudar al hermano a ser restaurado, dijo la hermana Nieves. Es mediante el convencimiento que yo soy débil, que yo soy imperfecto, amado hermano, que nosotros podemos actuar con amor, misericordia para ayudar al hermano a ser restaurado y no a ser señalado, acusado ni condenado. El apóstol Pablo hace uso de este mismo pétalo del fruto del espiritual y usa el mismo tipo de ánimo con los efesios. Cuando escribe en el capítulo 4, versículo 32, vamos a mirar qué nos dice. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren ustedes, están hermosos. Antes sed benignos, bondadosos, generosos, misericordiosos, amables, mansos, unos con otros, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. Si nosotros no tenemos espíritu de mansedumbre, nunca vamos a perdonar al hermano que encontramos que cayó. Nunca lo vamos a perdonar. Qué precioso, hermano, poder mirar que todos nosotros como familia estamos es para ayudarnos, nunca para señalarnos ni condenarnos. Amén, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, en un segundo lugar, nosotros debemos hacerlo con mansedumbre porque nunca debemos olvidar lo que el Señor nos dice en Mateo 7:2. Debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre, lo dijo la hermana Diana, porque nunca debemos olvidar lo que dice Mateo 7:2, que nos dice: Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.
Porque con el juicio que usted y yo juzguemos, de esa manera nos van a juzgar a usted y a mí. De la manera que nosotros utilicemos la vara, de esa manera se nos va a medir a nosotros. Qué pasaje tan hermoso, ¿cierto? Y qué bonito cuando no lo cogemos fuera de contexto, sino lo agarramos dentro del texto y el propósito de Dios, de lo que es andar en el Espíritu y dejar de andar en la carne. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, si yo juzgo al hermano que hizo, yo no le voy a decir qué pecado, sino que cometió el pecado que comprende desde la A hasta la Z, uno de esos 22. Hermano, y si yo lo juzgo, ¿qué debo esperar? Recuerde que todo lo que trato de aplicar en mi enseñanza tiene que ver con la siembra y la cosecha. Tiene que ver con eso. Aunque no me le haya dedicado al versículo 7, pues en su tiempo me le voy a dedicar. Entonces, ¿qué dice el texto? Que nosotros debemos esperar el juicio o el trato que nosotros le damos hoy al hermano, al familiar, etcétera, etcétera, que mañana nos lo devuelvan. ¿Sí sabe por qué? Porque Dios es justo y perfecto. Él no hay ninguna imperfección, menos ninguna injusticia. Por eso la Biblia dice claramente, no os venguéis por vosotros mismos, sino dais lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y cuál es el espíritu que nos acompaña a nosotros? De vengarnos por nosotros mismos, de hacer justicia por nuestra mano. Es que ya. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso, y menos al espiritual. Déjale a Dios. Él nunca, hermano, dejó de mirar para allí, para mirar para allá. No. Perdóneme, papá Dios, pero Dios es un camaleón grande, poderoso, inmenso. El camaleón estaba aquí, estaba allí, estaba aquí, estaba allí, para allá. Dios está, dice Apocalipsis, con sus 7 ojos, sus 7 espíritus, perdone que le dé la espalda, mirando a todo el mundo y a todo lugar, y los 4 polos, alabado sea el nombre del Señor. No es que se descuidó y no vio lo que a mí me hicieron, entonces yo me toca vengarme. No, hermano, escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, y Él paga justa y perfectamente. Usted puede pagar desmedidamente. Amén. Pero hay algo más. ¿Qué relación tiene esto con Juan 8, que hace 8 días lo tratamos? ¿Recuerdan Juan 8 de qué trata? La mujer sorprendida en adulterio según esos manes. Los fariseos, que no, usted no tiene nada de eso, y escriba. De pronto escriba porque escribe. Sí, hay varios. Pero fariseos, nada. Bueno, lo dice el nombre del Señor. Entonces, ¿qué relación hay entre ellos? Entre estos dos pasajes, a ver. Vamos a hacer más participativa la escuela dominical para que no se nos olvide y el martes tenga más que participar y el domingo entrante tenga más que venir a dar. ¿Qué relación hay? A ver, Nieves. Hay señalamiento, María. El jugar el espíritu de la carne. ¿Quién más? Rápidamente. Bien, ¿qué más? Milton, condenación, ¿qué más? Vamos a avanzar un poquito, versículo 3 de Mateo, al 5. Y vamos a entender. Les acabo de decir, siempre miren el contexto antes de responder, pero somos acelerados. Recuerde que usted y yo no nos la sabemos todas, menos en el Señor, porque todos los días estamos aprendiendo. Vamos a Mateo 7, versículo 2 al 5. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Digan, es palabra de Dios y de mi Salvador Jesucristo. Ahora sí, ¿qué relación hay entre los dos pasajes? A Juan no lo vamos a leer porque se lo conoce de memoria. ¿Qué relación hay? Sí, señora, muy bien. Sí, esto me encanta que salga al aire, hermano, porque te demuestra que están aprendiendo las cosas de Dios. Diga, amor. Los fariseos y escribas que llevaban a aquella mujer están actuando como ese hipócrita que dice Jesús en esta palabra, porque ellos vieron el error de ella,
pero no vieron los de ellos mismos. Y por eso cuando Jesús los confronta, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, dice que sus conciencias a cada uno le redarguyó y tuvieron que dejar la piedra e irse, porque ellos estaban actuando mal. En realidad se cumplía este pasaje. Excelente respuesta contextual y bíblica. Excelente. Sí, miren ustedes. Lo que quiere decir que la Biblia no en una sola parte nos está reconviniendo a nosotros. La Biblia señala que ese cristiano legalista, no la hermana María, no, nada de eso. Ese hermano legalista, es para que recuerden la ilustración. Ese hermano es un hipócrita, el que en vez de ayudar, en vez de restaurar al hermano, lo señala, lo acusa, lo calumnia y habla de él. Es un hipócrita. Por eso les dije al comienzo, nosotros estamos propensos a caer, a resbalar y debemos considerarnos a nosotros mismos. Y dice el Señor claramente, ¿por qué antes de juzgar? Voy a hablar en mi paráfrasis. ¿Por qué antes de juzgar al hermano? ¿Por qué antes de enjuiciar al hermano no se hace un autoexamen y se da cuenta el bigononón que te está atrapando, el bigononón que te está enredando y te está encegueciendo para poder ver que lo que hay en tu hermano a quien está juzgando es una triste pajita que no le molesta y le incomoda sino una migajita? Amén. ¿Me hago entender? Qué hermosa es la palabra, ¿cierto? Qué bella es la palabra. ¿Cómo nos habla a nosotros? Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando enjuiciamos al hermano, condenamos al hermano y con espíritu de legalista lo señalamos? Nos creemos los perfectos, nos creemos que no tenemos mancha, nos creemos que nosotros sí andamos. No, hermano, Dios que es sabio y te conoce y me conoce y conoce a cada persona, hermano, está diciendo no, no hay limpio ni aún uno. Por eso el que de ustedes esté sin pecado, cásquele. Se cae la piedra, se cae la otra. Botaron todas las piedras, hicieron ruido en el piso y ellos con la cabeza agachada. Qué bello. Y aún el perfecto estaba escribiendo agachado en el piso. Luego se levanta. Mujer, ¿dónde están los que te venían a condenar? ¿Dónde están los que te tiraban piedra? ¿Dónde están los que querían que yo te matara? No sé, Señor, se han ido. Y el Señor le dice, paráfrasis mío, yo no he venido a condenarte. Yo he venido a perdonarte. Yo he venido a salvarte. Vete y no peques más. Vete y no sigas haciendo lo mismo. ¿Qué manera de restaurar a una persona tan amorosa, tan amable, tan mansa y misericordiosamente? Alabado sea el nombre de Dios. Y Jesús no había cometido ninguna falta. Y mírenlo, hermano, netamente espiritual. Y Él quiere que usted y yo seamos lo mismo, de la misma manera y procedamos del mismo instante. El interrogante es, ¿cómo actúas cuando tu cónyuge falla? En una lavada de loza, en una ida a la tienda, en un despertar apresurado, etcétera, etcétera. ¿Cómo actúas? ¿Cierto que de una vez sale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No está. Amor, te veo mal. Cuénteme, ¿por qué está pasando? ¿Qué situación está enfrentando que yo no sé? Cuenta conmigo, quiero ayudarte, quiero fortalecerte. Quiero que juntos sigamos caminando. Cuénteme, quiero orar por ti. Y lo más asqueroso, perdóneme el término de eso, es que no nos quedamos hasta ahí. Si después... Uy, no está. ¿Aló? Ay, qué rico, pensé que no estaba. No, es que estoy pasando por una situación. Resulta que mi marido. ¿Dice eso la Biblia que debes hacer? Nunca. Cuando la palabra habla de restaurar, usted háblalo con Dios y ministrelo a Él, al caído, a la caída. Alabado sea el nombre del Señor. Pero además de que timbroneamos, luego toda nuestra familia se entera. Qué tristeza, ¿cierto? Y qué duro. Yo le he dicho muchas veces, los creyentes somos los que más pecamos. Los creyentes somos los que más quebrantamos la Biblia. Y bien dice la Escritura, al que mucho conoce, mucho se le demanda.
Y usted y yo tenemos el conocimiento que un impío no tiene. Usted y yo tenemos el conocimiento que un incrédulo no tiene acerca de las cosas de Dios. El incrédulo solo sabe los 10 mandamientos, el decálogo divino, no sabe más. Ve, hermanos, tan precioso, y pastor está cansón en ese versículo, no se sale de ahí. Pero mire cuánta profundidad hay en el pasaje, hermanos. Mire cuánta profundidad en el pasaje que nunca nos detenemos a mirar o a observar. Y entonces aquí les acomodo a Mateo 18. Si tu hermano te ofendiere 70 veces 7, perdónale. ¿Qué quiere decir? Siempre. No hay una sola luz para que lo juzgue. No hay una luz para que lo juzgue. Ay, pero hermano, ya llevamos 7 semanas y en 7 semanas me has pedido perdón por lo mismo. No hay una pequeña luz para eso. Perdónale. Si eres espiritual, perdónale. Si eres carnal, critíquelo, pero sepa que eso le va a venir después a usted. Santo es el nombre del Señor y Dios nos guarde. Amén, iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Relacionado con Juan 8 del 1 al 11, cómo procedieron los que llevaron al Señor a la mujer sorprendida en adulterio, ya lo dijo la hermana, como respuesta, mirando la falla que vieron en la mujer y no viendo la viga que les estorbaba a ellos, solo Jesús se la descubrió. Y esto sucede cuando andamos en la carne, cuando andamos religiosamente, cuando andamos con un espíritu de legalistas. Pero si vivimos en el espíritu, la mansedumbre nos lleva a ser restauradores, en pro de enderezar, de levantar y ayudar, y nunca a señalar y menos a condenar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Ahora sí miremos, ¿qué es la mansedumbre como fruto del espíritu? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es la mansedumbre como fruto del espíritu? Les pregunto a ustedes, ¿qué es la mansedumbre como fruto del espíritu? Ya les di una parte de respuesta. Es tener misericordia. Un hermano que no escriba, que me coja el micrófono y corra de lado a lado, que tenga todavía patineta en los pies, a ver. Sí, es que el hermano Elber toma apuntes y entonces le dañamos sus apuntes. Bien, hermanito, a ver, tú. Oiga, a tocar conseguir una patineta, ¿cierto? Y el hombre está adelante. Levánteme la mano los que van a contestar. Uy, mucho. Muy bien, parece que María y mi querida Grimalda. Muy bien. Hermano, participemos. Mire, eso es dedicación al que está a su lado. Diga, sierva, a mi vida. Mansedumbre, fuerza bajo control, no es debilidad ni pasividad. Se define como una virtud que permite refrenar la ira y los impulsos, actuando con gentileza, humildad y paciencia. Esa última parte muy bien, la primera no. Siga, mi querida Grimalda. La felicito, hermana, porque estudió la palabra. La mansedumbre es la Yo creí que iba a decir, soy yo. Siga, sierva. La mansedumbre es docilidad. Docilidad. Es un carácter afable en un momento de una situación, de corregir a alguien, difícil, ajá. evitando la manera destructiva de la ira. Qué bien. No manifestarla, sino que, o sea, manifestar es docilidad, tener excelente, un carácter hermano. afable. Qué bendición, qué bendición. ¿Quién más? Hermano Elber, gloria a Dios. Hermano, participé, verás que no se le va a olvidar escuela dominical y ve cómo va a aprender. Considero, pastor, que como su propio nombre comienza indicándolo, viene de ser una persona mansa. Mansa. Entonces, una persona tranquila que piensa 2 veces antes de decir las cosas, no piensa con la ira, con el enojo, No y se deja mucho llevar menos de la con el ira, muy juicio. bien. Qué bien. ¿Alguien más que pueda aportar? Muy bien, joven, qué bendición. La mansedumbre como fruto del espíritu es como ese carácter que nos da para no, digamos, decir las cosas una vez, sino pensarlas, decirlas con sabiduría y con amor, con entendimiento y no con ira y con rabia. Uy, qué bien, gloria a Dios. ¿Alguien más por allá? Es la serenidad, todo lo que usted ha dicho, eso es. Es la serenidad de espíritu pacífica y humilde. La serenidad, la tranquilidad, el bienestar, hermano, de espíritu paciente, humilde, gloria sea el nombre del Señor. En virtud de la cual el cristiano no se deja arrebatar fácilmente de la cólera o ira con motivo de las faltas o el enojo de los demás,
Es la acción del pétalo que no nos permite airarnos ligeramente por el mal hablar o el mal proceder o por el espíritu ofensivo de los demás. Es una manifestación y la evidencia del fruto del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora le pregunto, ¿cómo reacciona usted cuando alguien te ofende con una palabra? ¿Cómo reacciona usted como creyente cuando alguien te ofende con una acción? ¿Cómo reaccionas cuando ve que el hermano que considerabas consagrado, la hermana que cantaba, dio bote, se le sorprendió una falta? ¿Cómo reacciona? Eso le dice directamente si eres espiritual o eres carnal o legalista. ¿Cómo reacciona? Respóndaselo usted mismo, no a mí. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos trata mal con una palabra? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos lanza una indirecta? ¿Ah? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien utiliza una acción ofensiva contra nosotros? ¿No es verdad que inmediatamente le contestamos? De acuerdo a la medida como nos trató o nos habló. ¿Es así o no es así? Eso no es ser espiritual. Eso no es andar en el espíritu ni por el espíritu. Perdemos la identidad de lo que somos. ¿Por qué? Porque todavía predomina en nosotros la vieja naturaleza. Todavía predomina en nosotros lo carnal. No somos lo suficientemente espirituales. Y es a lo que el Señor nos ha llamado, preciosa, amada iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Me encanta esa parte del texto, considerándote a ti mismo, no sea que usted también se resbale. Y entonces, si yo caí por tentación, Dios me guarde, pero si caí por tentación, no que me propuse a pecar, y a mí me van a levantar y usted no es que es el pastor, y usted no es el que predicaba, y usted, ¿cómo esperará de los demás? Yo no espero que me vayan a restaurar así. Yo no espero que me vayan a restaurar así. Por eso nunca restauro de esa manera. Jamás de los jamases. Hermanos, eso es lo que está diciendo la preciosa Escritura. Como quieran que los demás te traten, así trate. Como quieran que los demás te enjuicien, así enjuicie. Como quiera que te midan, sí mida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo la palabra? Qué hermosa, ¿cierto? Qué preciosa. Qué bello es que cuando él, ella, fulanos me ofenden, en vez de yo contestarles, permiso, Dios les bendiga. Ascuas de fuego queda sobre ellos, ardiendo, pensando, irritándose. Y usted sale tranquilo, meditando. Y pues, Señor, ayúdeme a mantenerme en mi vida espiritual. Ayúdame, Señor, a hacer luz, a hacer testimonio y a no dejarme llevar por esta tentación. Amén. Qué hermoso. Qué precioso. Hermano, y de cuán gran bendición es para nuestra vida este actuar. Amén. Gálatas 5:23 y Gálatas 6:1 nos dice claritamente que este es fruto del Espíritu Santo. Ahora, solo aménes, no me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se consideran que practican y andan viviendo en ese espíritu de mansedumbre? No llegó ni a 4. 3 y casi que sale el 4, pero no salió. Pero bien, eso es sinceridad. Y estamos aprendiendo para lograrlo. Estamos aprendiendo para alcanzarlo. Todo aprendizaje es eso. Un aprendizaje nos permite ver errores, deficiencias, debilidades, cosas a corregir en pro de llegar a ser lo que estamos aprendiendo. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra dice que Dios mora con el de espíritu de ese linaje. El linaje de la mansedumbre, o sea, el linaje del fruto del Espíritu. Y le concede bendiciones especiales. Repito la frase. Dios dice que Él habita, que Él mora, aleluya, con las personas que utilizan el espíritu de mansedumbre, el fruto del Espíritu, y además le concede bendiciones especiales. No solamente yuca, papa, vestido y paseíto, no, bendiciones especiales. Para usted, ¿qué es una bendición especial? Salud, agilidad, fraternidad. Hable duro. Yo le saco aquí lo que le entiendo. Felicidad, me cato contigo porque soy feliz, ¿sí o no?
Bendito sea el nombre de Dios. Cásate con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué más? Paz, prosperidad, ¿sí? Misericordia, tranquilidad. Es una bendición muy especial. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Iba a hablar algo? ¿Cómo? ¿Más? Vamos a mirar Isaías 57:15. Isaías 57:15. Están mirando que Dios habita y que Dios bendice especialmente a los de espíritu de mansedumbre. ¿Qué nos dice? A ver. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pongan cuidado a la pregunta. Mire el texto. Yo habito con, número 1. Antes de eso, en la eternidad, en la altura. En las alturas, arriba en el cielo. Segundo, en santidad. Tercero, ¿con quién? Permítame parafrasear el texto de manera interpretativa. Si tú eres manso, eres mansa de alma, Dios te tiene en lugares de altura. Amén. Y Dios te mira santo. Dios te mira santa. Si manejas y practica el espíritu de mansedumbre. Qué bendición tan grande. Usted todos los días ora a Dios por santificarse, por vivir santamente, que usted quiere estar en lugares de privilegio. ¿Se acuerda de Jacobo y Juan, cierto? Mire lo que dice el Señor, no necesita buscarlo. Déjese llenar del Espíritu. Embriáguese por el Espíritu. Sea lleno, viva en el Espíritu y Dios te concede eso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? Qué bello. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que una persona de mansedumbre es de espíritu afligido? ¿Es de espíritu quebrantado? ¿Es de espíritu angustiado? No, Él habita entre los tales para vivificar, para restaurar, para levantar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabado sea Dios. Es usted y mi persona como espirituales. Hermanos, que Dios nos usa desde sus alturas, desde su trono, desde su gracia y santidad, para mirar al hermano con compasión, con misericordia, porque se resbaló y lo vamos a levantar con ese espíritu que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 66:2. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Bueno, la pregunta al texto que le hacemos es, ¿y qué quiere decir ahí que al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra? ¿Qué quiere decir? De acuerdo a lo que estamos mirando, el concepto de mansedumbre. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Me permiten parafrasearlo porque no sé por qué les cuesta tanto abrir un pasaje. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas las cosas fueron, dice el Señor Jehová. Miraré a aquel que es manso de espíritu y que teme a mi palabra. Miraré a aquel que es manso de espíritu, que actúa con mansedumbre, que tiene un espíritu de mansedumbre, pero que teme a la palabra del Señor. Y por supuesto, todo el que tenga el pétalo de la mansedumbre tiene que temerle a la palabra de Dios, porque ahí temer es obedecer la palabra de Dios. Por sin la obediencia a la palabra del Señor no andamos en el espíritu ni según el espíritu, sino conforme a la carne y según la carne. Ay, santo es el nombre del Señor. Y Mateo 5:5, que creo que la mayoría lo sabemos. ¿Qué nos dice Mateo 5:5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Miren las bendiciones especiales que Dios tiene. Arrancamos desde Isaías. Si conservas un espíritu de mansedumbre, tienes certeza de la bendición total, integral de Dios para su vida. Ay, alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Hermanos, la mansedumbre debe adquirirse por todos los creyentes que quieren ser como Cristo.
La mansedumbre debe adquirirse por todos los cristianos que quieren ser como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora levanten la mano los que quieren ser como Cristo. ¿Sabe? 65 personas me dijeron amén y solo 17 levantaron la mano. Estábamos hablando un ratico de 2 pasajes relacionándolos. Decimos una cosa y actuamos de otra manera. Gálatas 5:25. Si decimos que vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Ay, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Bien, entramos al versículo 2 del capítulo 6 de Gálatas, que nos dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros, y de esta manera cumplamos con la ley del Señor, no con la ley de Moisés. Hay que hacer la diferencia con la ley del Señor. ¿En qué se basa la ley del Señor? Diga conmigo: en amor, amar, 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 por siempre y siempre, amor y amar. En eso se basa la ley del Señor. El evangelio del Señor se basa en eso. Y es más, la vida de Jesús andó en amar y en amor, en amar y en amor, y murió amando y siendo amor, y hoy vive amando y siendo amor. Ay, gloria sea el nombre del Señor. Contrario a andar en la carne, a ser legalista, el cristiano espiritual debe ayudar al hermano en sus cargas y conflictos contra las tentaciones y opresiones de esta vida. Es de esta manera que agradamos al Señor, obedeciendo su palabra o ley, la cual se fundamenta en el amor. Marcos 12:30 y 31 y Juan 13:14, que vamos a mirar estos versículos. Sé que lo saben, pero hermanos, hay que tocarlos. ¿Qué nos dice entonces Marcos 12:30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, Juan 13:34. Aquí hay 2 palabras a resaltar en Mateo. Ojalá me las acierten ahorita cuando les pregunte. Juan 13:34, ¿qué nos dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Muy bien. ¿Qué debemos resaltar de acuerdo a lo que estamos mirando en Marcos? De Marcos 12:30 y 31. Mire lo que dice: un mandamiento nuevo doy. Pregunto, ¿cuán importante es que el Señor diga un mandamiento nuevo? ¿En la ley de Moisés se les había dado el mandamiento de amar? Ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor dice: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. ¿Qué se hizo el versículo? Sí, estamos en Marcos. ¿Qué les dije, Juan? No, Marcos, estamos en Marcos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que es lo mismo, pero en el contexto hebreo es distinto, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal. Ojo, diga conmigo: principal. Mira el que está a un lado: principal. Principal. Ahora, de nave a nave: principal. Principal. Para ustedes, ¿qué es principal? Ojo lo es. ¿Ah? Qué hermoso. Prioritario. Prioritario. Seguimos leyendo el texto. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, ¿cuál es la segunda parte que debemos subrayar palabra del versículo? ¿Cómo? Muy bien, semejante. Principal y semejante. ¿Sabe qué quiere decir? Igual. Porque usted no puede decir, y Juan lo dice en la carta: yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. Nunca puede decir. Si usted ama a Dios, obligatoriamente, perdónenme el término, tiene que amar a su semejante. La pregunta es: ¿lo hacemos? ¿Lo vivimos? ¿Lo practicamos? El principal, el prioritario, el que debemos tener en cuenta sobre los demás, quiere decir principal. El que debemos tener en cuenta sobre los demás es amar con toda nuestra fuerza a Dios, con todo lo que somos. Y el segundo es semejante a eso. De igual, ame con todas sus fuerzas a su semejante.
o al prójimo. El Antiguo Testamento, diente por diente y golpe por golpe. La ley del talión. ¿Cómo quedamos, iglesia? ¿Qué pasa cuando el vecino, hermano, le dijo algo a mi hijo, que es pequeñito? ¿Cuánto duramos sin hablarle? No lo pronunciamos quizás porque es un desgraciado, no es digno de mi saludo, se aprovechó de mi chinito, etc. Y nos justificamos en todas esas pendejadas y simpletas que se justifica el hombre sin Cristo. ¿Ah? Principal y semejante. No se le vaya a olvidar. Siempre que tenga que utilizar de mansedumbre frente a un vecino, frente a un conocido, aún frente a alguien que no conoce. No se le olvide y no vaya a ceder a la tentación que el enemigo le coloca. Recuerde que la mansedumbre es especial para los momentos difíciles, los momentos de adversidad y los momentos cuando soy confrontado y los momentos cuando tengo que ayudar a mi semejante. Para eso es la mansedumbre. Ahora, mirando lo vivido en la vida de Jesús, ¿a quién le dio la espalda Jesús? ¿A quién trató mal Jesús? ¿A quién condenó Jesús? ¿A quién, amado hermano, Jesús le hizo el mal? ¿Se da cuenta por qué principal y por qué semejante? Porque sí lo podemos vivir. Porque sí lo podemos vivir. Jesús en su humanidad completa lo demostró, lo vivió y nos es ejemplo de ello. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos enojamos entre hermanos? ¿Por qué guardamos rencillas entre hermanos? ¿Por qué murmuramos de los hermanos? ¿Por qué calumniamos a los hermanos? Y decimos que somos santos, te alabo. Acabo de salir de juzgar de aquella casa a un hermano por teléfono y después, ay, mi hora devocional. No, iglesia, no os engañéis a vosotros mismos, dice la Escritura. No os engañéis a vosotros mismos, porque no se engaña a Dios en primer lugar y a muchos de nuestros semejantes tampoco se engañan. Se engañan a los inconstantes. Ay, santo es el nombre del Señor. Jesús, que conocía el corazón de un publicano y de un fariseo, que fueron al templo. Jesús supo que el uno llegaba, yo sí. Pero Jesús sabía de dónde venía y cómo había llegado. Amén. Jesús sabe de dónde viene y cómo viene. Cuando viene a tu casa es que adorar. Cómo dejó a los de casa, cómo dejó a los vecinos, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Y el otro se propició. Ayúdame a mí que soy pecador. Ayúdame a mí que caigo. Ayúdame a mí que soy imperfecto. Jesús dice, yo conozco tu corazón y sé que buscas santificarte. Sé que buscas agradarme. Sé que buscas ser mi siervo. Por eso sale justificado delante de mí. ¿Cuántos alaban a Dios? La mayoría de veces le estoy hablando en paráfrasis para ayudarle a aclarar el texto de lo que está diciendo la palabra del Señor. Amén. Y este amor, el que es principal y semejante, lo recibimos por el Espíritu Santo, según Gálatas 5:22a. Y recordamos el texto en este momento que estudiamos el domingo, hoy hace 22 días, con el pastor Héctor Forvilán, que fue 1 de Juan 3:17, y más adelante lo unimos el 18. Recuerden, a ver si nos sale todavía, ¿qué nos dice? Si miran la Biblia, 1 de Juan 3:17, hace 22 días lo miramos, nos paramos ahí. Ya existían los hogares, los altares congregacionales. Bueno, mándelo, hijo, para que los hermanos se acuerden. Qué debilidad de nosotros, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Mire, pónganle cuidado. Y van a dar cuenta por qué lo va a utilizar. Léanlo. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Abra un interrogante en su mente bien grande. Y escriba la frase. ¿Cómo puedo decir, cómo puedo demostrar que en mí mora el Espíritu de Dios cuando Dios a diario me bendice económicamente? Interrogante grande. No, usted me está repitiendo el texto. Lo estoy personificando, aplicando a nuestras vidas. ¿Cómo puedo decir, cómo puedo demostrar que en mí mora el amor de Dios cuando Dios me bendice económicamente? ¿Cómo lo puedo demostrar? Bien,
ayudando al que padece necesidad. En paráfrasis, ayudando a mi prójimo, bendiciendo a mi prójimo. Pero si alguien que tiene cómo bendecir y no bendice, no conoce el amor de Dios. Quiere decir, no conoce a Cristo y no mora en él el Espíritu de Dios. Porque nunca el Padre, el Espíritu y el Hijo andan desunidos, ni actúan desunidos. Siempre están bajo un mismo plomo. ¿Cuánto puede exaltar el nombre del Señor? Amén. Lo mismo sucede con el hermano que confronta. Estoy hablando de restauración, el versículo 1 de Gálatas 6. Lo mismo sucede con el hermano que confronta al que es sorprendido en alguna falta o pecado y no le restaura con espíritu de mansedumbre. De igual no mora el amor de Dios en él, como tampoco el espíritu. ¿Por qué? Porque no vive según la guianza del Espíritu del Señor, que es según la misma palabra y doctrina del Señor Jesús, sino con el espíritu inmisericordia del legalismo y la religiosidad. Ay, qué bello es el Señor, ¿verdad? ¿Tan cansado de que saquemos tantas cosas de un solo pasaje? 12 dijeron que no, y hay más o menos 80, quiere decir que 78 están cansados que saquemos tantas cosas de un solo pasaje. Pero ¿sabe que esas cosas las reveló el Espíritu de Dios cuando inspiró la Sagrada Escritura? Por eso es que la Escritura nunca se debe interpretar separada. Siempre hay que llevarla en su contextualización, porque es que ella nos está dando y nos está dando. Cuando yo estoy estudiando la Biblia, la estoy interpretando, hermano, me acuerdo del pasaje de la viuda del aceite. ¿Cómo es que de una migajita de aceite, hermano, dele y dele, solo ponga vasija, solo ponga vasija, solo ponga vasija? Cuando se cansaron los vejigos o ella de poner vasijas, de traer vasija, el aceite dejó de fluir. Cuando usted deja de estudiar la Biblia, la unción deja de fluir, la sabiduría deja de fluir, el conocimiento deja de llegar a usted. Pero entre usted más estudia un texto, un pasaje de la palabra, al igual que el aceite sale, llega, le ministra, lo lleva, le da, lo pasea, lo satura y lo bendice. Alabado sea el nombre de Dios. Pero nosotros queremos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Ya, listo. Pero querido entender y examinar, ¿qué quiere decir si al Señor mi pastor nada me va a hacer falta? Cuando estoy en crisis económica, cuando estoy enfermo, cuando estoy siendo probado, ¿qué quiere decir? Salmo 23:1. Ay, santo es el nombre de Dios, que en ninguna circunstancia el Señor me va a dejar. Que en ninguna circunstancia el Señor deja de ser tú y mi pastor. De cuidarme, de protegerme, de bendecirme, de amarme, de guiarme. Y su misma vida es un real testimonio, porque así anda mal, Jesús nunca deja de pastorearte. Ay, gracias, Señor. ¿Saben dónde voy, cierto? ¿Dónde? A ver. Es una vida guiada por el Espíritu Santo o guiada en la carne. O tiene el amor de Dios o no tiene el amor del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Anexémosle ahora a los versículos 18 de 1 Juan 3:17. Anexémosle el 18. Mire lo que dice. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Imaginariamente en la otra pantalla tenemos a Gálatas 5:25 que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Listo, relacionemos los dos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo? Si dice que de verdad amas, demuéstrelo. Paráfrasis. Y si dice que eres de verdad lleno del Espíritu Santo, viva conforme al Espíritu Santo. Demuéstrelo. Muy bien, ser coherente con lo que digo. Ser coherente con lo que pienso, digo, frente a lo que vivo, a lo que hago. Alabado sea el nombre de Dios. Pero mucho creyente se llena la lengua, la boca, diciendo que vive lleno del Espíritu Santo, que vive guiado con el Espíritu Santo, pero los hechos dicen al revés. Es un carnal impernido. Yo les digo, esta semana que hablaba y preguntaba a alguien y me dijo sobre algo terrible y se las tira espiritual a esa persona. En mi mente, porque a ella no le dije. En mi mente. Y se las tira espiritual. ¿Y qué demostrar en la iglesia que es espiritual? Cuán equivocado estamos, Señor. Ayúdanos a entender.
Señor, y que la Biblia no es para cogerla y lanzársela a los demás. La Biblia es para que se refresque mi espíritu, mi alma, mi ser. Todos los días de mi vida, alabado sea el nombre del Señor. Dijo un pastor hace unos días que nos dio una conferencia que la Biblia no es el mapa para el cristiano ni la guía para el cristiano. La Biblia es una carta de invitación de Dios para que el creyente viva agradablemente delante del Señor y bendecido por el Señor. Usted puede mirarla como la quiera mirar. ¿Estamos siendo bendecidos? No amemos de palabra, de palabrería, sino con hechos y en verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Y si vivimos por el Espíritu, demostrémoslo. Dejémoslo ver. Amén. Vamos a Apocalipsis 3, 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ay, santo es el nombre del Señor. Miren la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué entendemos con relación a lo que venimos aprendiendo? Ya por 22 días. ¿Qué entendemos en el mensaje a esta iglesia con relación a lo que venimos aprendiendo estos días? Les vuelvo a leer. Mira. Uy, me fui para otra parte. Ya en italiano el texto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿qué entendemos con relación a lo que venimos aprendiendo? ¿Alguien me puede decir? Debemos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. ¿Alguien más? Bueno, les voy a leer. El que tiene los 7, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus, el que lo ve todo. ¿Oyó? Mi paráfrasis. El que ve todo, o sea Dios, el Señor. Amén. El que ve el accionar de cada creyente, de toda congregación o de toda iglesia, dice lo siguiente: yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco su vida espiritual. Estoy leyendo en paráfrasis. Que tiene nombre, que eres amoroso, que vives lleno de amor, que andas según el Espíritu, pero estás muerto del Espíritu y del amor de Dios. Por tanto, sé vigilante, levántate, afirma. Porque hay otras cosas que están para desaparecer en ti. Porque no he hallado tu actuar, tu proceder, tu caminar perfecto delante de mí. Por eso, acuérdate de lo que has venido recibiendo, de lo que te he enseñado, de lo que le he dejado en mi palabra, de lo que has oído de mí, y guárdalo, obedécelo y arrepiéntete. Pues si no haces esto, sigue diciendo que tienes amor, pero con tus hechos no lo demuestras. Sigue diciendo que eres lleno de que vives según el Espíritu, pero tampoco actúas como guiado por el Espíritu. Si no velas a restaurar eso, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Santo es el Señor. Es lo mismo que decir, ¡ay, ay! Leímos esta semana en Ezequiel, hablando sobre la prostituta de Israel. ¡Ay, ay, ay! Eso es lo que está diciendo aquí. Para el creyente que dice que anda en amor y no practica el amor. Para el creyente que dice que anda una vida según el Espíritu y no anda conforme al Espíritu. Y si fuéramos al capítulo, a la siguiente parte del capítulo 3 de Apocalipsis, es peor. Dice ser espiritual, dice ser caliente, pero eres frío. Por tal razón, yo no te puedo aceptar. Usted lo analiza, usted lo observa, y que esto le sirva para mucha aplicación en su propia vida, de que la palabra nos salve a nosotros siempre. Bien,
El apóstol con la sabiduría recibida de Dios, entramos ya a lo último. Usa 3 expresiones para hablar de un cristiano o creyente que es espiritual o que vive en el espíritu, que es lleno del espíritu. Primero, anda conforme al espíritu, Romanos 1, 8c y 4c. Segundo, anda en el espíritu, Gálatas 5, 16a. Y tercero, es guiado por el espíritu, Gálatas 5, 18. Vuelvo y le recuerdo, el apóstol con la sabiduría recibida de Dios usa 3 expresiones para hablar de un cristiano o creyente que es espiritual. Primero, anda conforme al espíritu, Romanos 8, 1c, para que lo mediten en casa y el martes lo compartan, 4c. Segundo, andan en el espíritu, Gálatas 5, 16a. Y tercero, guiados por el espíritu, Gálatas 5, 18. En Efesios 5, 18 nos da una orden imperativa. Embriaguémonos con el Espíritu. Ser embriagado por el Espíritu es equivalente a lo mismo que nos dice en Gálatas 5:25. Vivir por el Espíritu o andemos por el Espíritu. Entonces, mi paráfrasis. Si somos llenos, embriagados por el Espíritu, entonces también andemos de acuerdo a lo que produce esa embriaguez o llenura, y lo que ello da es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muy bien. ¿Qué produce el licor en una persona embriagada por el licor? Borrachera, tontina. No se bote, pastor. Malas palabras, tonterías se hablan, hermano. Se ponen, ¿qué? Berrietas, vomitan otros, diarrea otros. ¿Qué más? ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Fastidio! ¡Repelencia! ¿Pero qué produce el que es embriagado con el Espíritu Santo? Amor, dígalo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿De qué quiere ser lleno? ¿De qué quiere ser lleno? Del Espíritu y no de la carne, dígame conmigo. Del Espíritu y nunca de la carne, alabado sea el nombre del Señor. Del fruto del Espíritu y no de las obras de la carne, alabado sea el nombre del Señor Jesús. En conclusión, ser lleno o vivir embriagado del Espíritu de Dios nunca nos permite ser vanagloriosos ni jactanciosos frente o ante la debilidad de nuestro hermano. Por el contrario, mediante un espíritu de amor, paciencia y mansedumbre, nos lleva a soportar, sufrir y a sobrellevar mediante una acción de compasión la carga, el peso con el hermano. Ahora sí les estoy hablando del versículo 2, que hizo o cometió algo que no es bueno ni está bien en el caminar con y en Cristo. Por ende, hoy de nuevo y de forma personal, hagámonos la pregunta: ¿soy un cristiano legalista, carnal, o soy un creyente espiritual? La manera como actuamos frente a los tropiezos causados por los hermanos y hermanas nos da la respuesta debida y correcta. La forma como usted y yo actuamos o procedemos ante las debilidades, ante los fracasos de otro hermano, de un familiar, de otra persona, te da la respuesta. Si eres espiritual, legalista y carnal. Cierre tus ojos. Y recibiendo y dando esa respuesta, quiero que hables con Dios. La verdad que anhelo que lo hagas silenciosa, pero sinceramente. Eso quiere decir, no me levante la voz al orar. Hazlo silenciosa, sinceramente, delante de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que usted y mi persona, hermanos, seamos creyentes espirituales. Creyentes consagrados, creyentes luz, creyentes de bendición. El que se embriaga con el licor, mínimo son cada 3 días, aunque algunos lo cogen todos los días, todas las noches. Otros son cada 8, otros son el quincenazo y otros son como la menstruación mensualmente. Pero hermanos, el ser lleno del Espíritu Santo, Dios ama, Dios desea, y es su perfecta voluntad que seamos a diario, constantemente llenos, embriagados con el Espíritu y por el Espíritu de Él. Y cuando esto sucede en nuestra vida, entonces nuestras obras exaltan, magnifican la gloria y el poder de Dios. Pero cuando esto no sucede en nuestra vida,
Nuestros hechos, nuestras acciones honran y satisfacen a Satanás y deleitan a nuestra carne y al legalismo que nos mueve. Por eso el Señor en esta mañana, amados hermanos, a través de esta palabra, nos pide que renunciemos a la vida de legalistas, renunciemos a la vida de carnales, de ser solamente personas naturales y nos demos a embriagarnos diariamente, a ser llenos del Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo, para que nuestras obras y acciones y palabras lo alaben, lo exalten, lo magnifiquen y lo den a conocer ante nuestros semejantes. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, los que están en sintonía también, y nuestra vida cada día pueda ir, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, de victoria en victoria, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva de bendición en bendición. Que la gracia y el favor del Señor nos asista y nos bendiga, mis amados hermanos, para un resto de día y semana de bendición.